La desigualdad no es ningún problema. La desigualdad es intrínseca a la diversidad de talentos y comportamientos de los seres humanos y un fenómeno natural en sociedades donde las personas actúan con libertad. Lo injusto es imponer la igualdad. Así que respetemos la diversidad y celebremos la desigualdad. Ya está. Francamente, eso es todo lo que tengo que decir. Pero como tengo la impresión de que hoy en día afirmar que la desigualdad no es ningún problema puede resultar un poco chocante o provocador o impertinente, les voy a pedir que sean benévolos conmigo y me permitan explicar por qué creo que la lucha de tantos políticos, intelectuales o creadores de opinión por imponer la igualdad en todos los ámbitos, a toda costa, es realmente una lucha contra nuestra propia naturaleza, que puede provocar el fin del frágil modelo de sociedad libre y próspera en el que vivimos. Y para ello comenzaré contándoles una historia muy breve, la vida de dos niños, Marzo y Victoria. Pero les pediré que procuren ponerse en la piel de los personajes para que así la historia pueda surtir mayor efecto, porque, llegadas las circunstancias, todos podemos ser Marzo y Victoria. Vamos allá. Marzo nació en un país llamado Igualdad. Todos los varones nacidos en aquel mes recibieron el mismo nombre, iguales desde el nacimiento como marcaba la ley. No fuera verdad eso de que un nombre de pila elegido por tus padres libremente te pudiese imprimir un tipo de carácter especial. Aquello sería intolerable. Ese mismo día, en un país vecino llamado Libertad, nació una niña. Sus padres decidieron llamarla Victoria porque era un nombre que evocaba éxito, excelencia, esfuerzo en todos los que lo escuchaban. Tutelado por trabajadores sociales, Marzo creció y se educó igual que los demás niños. Aprendió que las victorias siempre deben ser compartidas con los rivales y que la única competición justa es aquella en la que no existen ni vencedores ni vencidos. Aprendió también a soportar el dolor de jugar al fútbol con piedrecitas en las botas. A fin de cuentas, había nacido con aptitudes para el deporte que era necesario compensar para no cometer injusticia con el resto de los compañeros más lentos y menos ágiles. Desde muy temprano, en Victoria despertó la que había de ser la pasión de su vida, la danza. Dentro de sus posibilidades, sus padres jamás escatimaron esfuerzos para que Victoria estudiase con los mejores profesores en las mejores escuelas. Después, el esfuerzo y las aptitudes de Victoria hicieron el resto y creció como bailarina y fue acumulando premios y reconocimientos. La vida laboral de Marzo comenzó en la ocupación que le fue asignada por el comité correspondiente en función de los empleos que había disponibles en aquel momento. Durante 40 años cobró el mismo salario que el resto de los compañeros y fue desempeñando las ocupaciones que se le fueron siendo asignadas. Victoria viajó por todo el mundo, bailando para distintas compañías. Con el tiempo llegó a fundar la suya propia y sus espectáculos gozaron del favor del público y de la crítica. Y llegaron la fama y el dinero, con parte del cual abrió su primera escuela de danza. La vida laboral de Marzo terminó cuando se cumplió el plazo que indicaba la ley. Aún vivió unos cuantos años una vida tranquila y modesta como jubilado con la pensión que recibía del Estado. La misma para todos, por supuesto. Marzo murió y sus pertenencias, también sus pequeños ahorros, fueron transferidos al Fondo de Contribución Social que había de redistribuirlos entre los miembros de su comunidad. Por supuesto, los hijos de Marzo fueron excluidos de dicho reparto. Había que promover la igualdad de oportunidades. Victoria murió anciana y feliz, rodeada de hijos y de nietos a los que ayudó hasta el último momento. El patrimonio acumulado durante toda su vida lo repartió entre ellos y un par de organizaciones benéficas que eligió con la esperanza de que también desde ellas pudieran ayudar a que otros cumpliesen sus sueños y sus metas. Dos vidas muy distintas, ¿verdad? ¿Cuántos querríamos para nosotros mismos y para nuestros hijos una vida de total igualdad, de absoluta supresión de las diferencias desde la cuna hasta la sepultura, como la que vivió el pobre de Marzo en aquel país llamado Igualdad?
A muchos nos parecería horrible, por ser absurda e intolerable, por ir en contra de nuestra propia naturaleza diversa y desigual de seres humanos. Y sin embargo, cada día más y más personas que aspiran a ganar poder e influencia en nuestras sociedades trabajan por convencernos de que existe al menos un ámbito de nuestra vida donde semejante imposición de la igualdad no solamente es necesaria, sino que es moralmente justa. ¿Adivinan a qué ámbito me refiero? La economía. Hay que acabar con la desigualdad económica, dicen los políticos, ¿no es cierto? Y no me parece casual que esto esté ocurriendo cuando la pobreza ha dejado de ser un problema para la mayoría de los que vivimos en sociedades libres y prósperas como la nuestra. Y cuando la Organización de Naciones Unidas afirma que asistiremos a la erradicación de la pobreza extrema en todo el planeta, probablemente antes del año 2030. Fijémonos bien, estamos a punto de acabar con la mayor de las pobrezas en todo el mundo. Y sin embargo nos dicen que el problema es la desigualdad económica. O sea, que unos ganen más que otros, que unos tengan más que otros, a veces muchísimo más, es cierto. Pero ¿por qué ha de ser esto un problema? ¿Por qué se ha de denunciar y de impedir que ciertas personas ganen demasiado? ¿Y quién es nadie para decir cuánto es demasiado? ¿A qué viene en definitiva ese odio a los ricos? Porque ha de ser injusto que ciertas personas ganen muchísimo dinero por ser excelentes en las profesiones que han escogido. Cantantes como Bruce Springsteen o Madonna, o nuestros Joaquín Sabina y Julio Iglesias, actores como George Clooney, directores de cine como Pedro Almodóvar, deportistas como Cristiano Ronaldo o Rafa Nadal, y podría seguir citando a empresarios, diseñadores de moda, novelistas, arquitectos. Todos comparten talento, pasión por lo que hacen y capacidad de esfuerzo. Además, han llegado a ser excelentes en ocupaciones, actividades donde la competencia es enorme. ¿Por qué entonces se ha de denunciar que ganen demasiado dinero? Es más, los miles o millones de personas que deciden darles parte de su dinero, mucho o poco, me da igual, para disfrutar en un concierto, vibrar en un partido de tenis o de fútbol, o emocionarse con una película, lo hacen libre y voluntariamente porque comprenden que cada uno de estos profesionales excelentes ayudan a hacer la vida mejor y más fácil a otras personas. ¿Por qué entonces se ha de evitar, impedir que disfruten plenamente del fruto de su éxito? ¿Por qué tenemos que tachar sus ingresos de obscenos cuando han sido obtenidos precisamente sirviéndonos a todos los demás, proporcionándonos el bien, el disfrute, el placer, el servicio que estábamos buscando? ¿Por qué además ha de ser injusto que algunas personas no solamente lleguen a ganar muchísimo dinero, sino que a lo largo de toda una vida lleguen a acumular grandes fortunas? ¿Por qué lo justo ha de ser confiscar con impuestos la riqueza de empresarios como Bill Gates o Amancio Ortega, cuyas innovaciones y creaciones nos han hecho la vida mejor y más fácil a tantos en todo el mundo? ¿Por qué se ha de impedir que transfieran plenamente, si quieren, esa riqueza a sus herederos o a los fines benéficos que ellos elijan, como hizo Victoria en aquel país llamado Libertad? Quienes trabajamos con un sistema operativo Windows o vestimos ropa de Zara o compramos en Amazon, no somos más pobres porque Bill Gates, Amancio Ortega o Jeff Bezos, el presidente de Amazon, se hayan hecho tan ricos. Precisamente se han hecho tan ricos porque han ayudado a que todos vivamos bastante mejor. Y eso incluye a los miles de personas que cobran un salario trabajando en alguna de sus empresas. Los ricos, ya lo sea porque ganen mucho o porque tengan mucho, no tienen la obligación de beneficiar a la sociedad por haberse hecho ricos. No tienen la obligación de beneficiar a la sociedad por haberse hecho ricos. Es justo al revés. Ellos se han hecho ricos porque han beneficiado a la sociedad primero. A la sociedad quiere decir a todos nosotros. Si no, no se habrían hecho ricos. Debemos entender que en nuestras sociedades de mercados amplios y extensos, algunos pocos, por fortuna cada vez más personas,
podrán llegar a ganar y a tener mucho porque nos habrán ayudado a muchos a ganar y a tener más. Podrán llegar a ganar y a tener mucho porque nos habrán ayudado a muchos a ganar y a tener más. ¿Por qué entonces lo justo ha de ser freírlos a impuestos para confiscarles su riqueza? ¿Acaso queremos un mundo donde nadie tenga el mínimo incentivo a crear, a mejorar la vida de los demás? Un mundo donde el talento sea castigado y perseguido en lugar de recompensado y promovido, como aquel país llamado Igualdad donde vivía el pobre de Marzo. Si les parece, juguemos a imaginar cómo sería ese mundo igualitario ideal. ¿Les parece? Vamos allá. Pongamos piedrecitas en las botas de Ronaldo y de Messi, ¿eh? Así igualaremos su juego al nivel de otros jugadores con menos talento. ¿Qué les parece? Yo no lo acabo de ver, pero bueno. Vamos con otra. Obliguemos a que Springsteen y Sabina canten sin micrófono. Así dejaremos de ir a sus conciertos, sus ingresos bajarán y ganarán lo mismo que el resto de cantantes menos populares. ¿Qué tal? Una tontería, ¿verdad? Bueno, esta sí que sí, esta seguro. Obliguemos a que todos ellos paguen en impuestos al Estado el 80% de lo que ganan. ¡Ya está! ¿Ya? Total, ¿a ellos qué más les da si ya ganan demasiado? ¿Verdad? Eso sí, ¿verdad? Pero piensen un momento, por favor. Una sociedad así, de acuerdo, quizás sería, vale, más igualitaria, pero ¿sería una sociedad más justa? Piénsenlo, porque si creen que no o tienen dudas, entonces es que el problema no es la desigualdad. Y por supuesto que no lo es. Como afirmaba un famoso premio Nobel de Economía estadounidense, una sociedad que anteponga la igualdad a la libertad no tendrá ninguna de las dos cosas. Pero una que anteponga la libertad a la igualdad alcanzará inevitablemente mayor libertad y mayor igualdad. Llegado a este punto tengo que decirles, más bien confesarles, que no he sido sincero con ustedes. Si recuerdan, comencé afirmando que la desigualdad no es ningún problema y que lo injusto es imponer la igualdad en todos los ámbitos y a toda costa. Y hasta ahora he intentado explicarles por qué creo que la desigualdad económica puede ser un fenómeno completamente justo y natural. Y digo puede ser y digo bien, porque sí existe un tipo de desigualdad que es un problema. Un tipo de desigualdad que se encuentra en el origen de los altísimos ingresos y las grandes fortunas de ciertas personas en nuestras sociedades. Si no lo intuyen ya, me estoy refiriendo a la desigualdad provocada por los favores y las decisiones arbitrarias del poder político. Porque en nuestras sociedades la mayor fuente de desigualdad ha sido y sigue siendo la concesión de privilegios especiales por parte de nuestros gobiernos a ciertos grupos y ciertas personas. O lo que es lo mismo, nuestros políticos utilizan el poder del Estado para enriquecer a unos pocos a costa de empobrecernos a todos los demás. Como expliqué antes, que Amancio Ortega se haya hecho muchísimo más rico que yo vendiendo ropa por todo el mundo, a mí no me ha hecho más pobre. Pero los rescates multimillonarios del sistema de cajas de ahorros de nuestro país, controlado por políticos y arruinado por la gestión fraudulenta de sus comisarios puestos a dedo, sí han salido de todos nuestros bolsillos para pagar sus apaños y sus componendas. Las subvenciones concedidas por el presidente de una región de mi país al grupo de comunicación que publica el diario en Internet que dirige su mujer, sí salen de nuestros bolsillos para enriquecerla a ella y a su empresa. La concesión arbitraria a empresarios amiguetes de gigantescos proyectos de ingeniería y obra civil con la garantía de que si son rentables, las ganancias son para ellos y de que si no lo son, las pérdidas las pagamos todos nosotros, sí que enriquecen a unos pocos a costa de empobrecernos a todos los demás. ¿Hace falta que siga enumerando ejemplos? Porque todo esto ha ocurrido y sigue ocurriendo en mi país, en España, con nombres y apellidos que podemos encontrar en los periódicos. Esa y no otra es la desigualdad que debemos denunciar y combatir. Entonces cabe preguntarse, ¿podemos acabar con ella? Francamente yo pienso que sí. Pero para acabar con esta clase de desigualdad injusta e inmoral,
todos nosotros debemos asumir plenamente nuestra obligación ineludible de actuar como ciudadanos responsables, permanentemente vigilantes del poder político. Ciudadanos que jamás aceptarán para sí un privilegio que tenga que pagar otro, que reprobarán tanto a quienes los conceden como a quienes los reciben. Ciudadanos, en definitiva, que jamás apoyarán con su voto a quienes mediante el poder político cometan, promuevan o toleren el favoritismo, el delito y la injusticia. Dicho así queda muy bien, ¿verdad? Pero quizás convenga poner pies en la tierra y ser realista, porque esto no va a ocurrir de la noche a la mañana. Entonces, hasta que ese día llegue, ¿hay algo que podamos hacer aquí y ahora? Por supuesto que sí. Celebremos la justa desigualdad como el fruto natural de la diversidad de talentos y comportamientos de los hombres y de las mujeres libres. Comprendamos que de dicha desigualdad se derivarán necesariamente resultados distintos para cada persona que en algunas situaciones darán lugar a desigualdades, diferencias de ingresos y de riqueza totalmente justas y naturales. Y aspiremos a que todos algún día seamos capaces de dejar de envidiar al triunfador y de atrevernos a soñar y a vivir con fuerza e ilusión nuestra propia vida. Muchísimas gracias.